Buenos días, doctor. Sí, se escucha. Ok, son las 6:45, empezamos en relación a hormonas. Fíjense la cantidad de hormonas que existen en el cuerpo. Las hormonas van a ser sustancias de una glándula que se van a diseminar a otras células. La diferencia entre hormonas y neurotransmisores es una diferencia absoluta. Aquí vemos algunas hormonas que vamos a analizar en su contexto toditas, la ACTH, la TSH, la GH, FSH, LH, que son hormonas hipofisiarias. Y también tenemos hormonas que van a influir, la ACTH en la producción de aldosterona, la TSH en la producción de tiroxina, la hormona de crecimiento en la producción de crecimiento de huesos, la FSH en la producción de hormonas sexuales, progesterona, la LTH estimulante de la prolactina para la producción de leche. Bien, empezamos entonces. Las hormonas o complejos que son secretadas desde células especializadas, glandulares o no, que actúan llamada célula blanco, condicionando una respuesta. El de la definición de hormonas entra dentro del pero también ahí hemos dicho hormonas que van a actuar en la vecindad y ya no va a ser una. Tenemos las células endocrinas en la definición exacta de hormonas, son células que producen sustancias químicas que son las hormonas. Estas se van trasladando por los capilares hasta sus células blanco. Célula blanco es aquella que tiene receptores para la hormona. Las hormonas tienen tres orígenes. Son derivados de aminoácidos, están genéticamente determinados como polipéptidos o proteínas o derivados más importantes de las hormonas, derivadas de aminoácidos, determinadas como polipéptidos o proteínas, y derivadas del colesterol. Sin embargo, hay algunas hormonas que no cumplen esto, genéticamente determinadas, ni derivadas del colesterol, por ejemplo, la acetilcolina. Entonces dice, además, los tres orígenes, hay otros las hormonas, pero son los tres importantes, derivados de aminoácidos, determinados genéticamente como polipéptidos. Las hormonas no siempre son secretadas por células especializadas o de circulación endocrina, tales bioquímicos. El límite entre bioquímica y hormona es muy leve. El límite entre ellos y las veras hormonas no existe. Y sus mecanismos de acción. La clasificación de hormonas nos obliga a ver diferentes tipos de acciones bioquímicas que van a tener. Se clasifican de diferentes maneras las hormonas, por su liposolubilidad o hidrosolubilidad, es una forma de clasificar. Las hidrosolubles no necesitan tener proteínas, las liposolubles necesitan ser llevados por proteínas. Por si requieren media, larga o corta, por la localización de sus receptores que estén en las membranas o intracelular, por derivan, hemos dicho, aminoácidos, polipéptidos o colesterol, esteroides. Aquí, según estructura química, vamos a ver, hay hormonas de origen polipeptídico o proteico. Casi todas las hormonas polipeptídicas o proteicas son hipotalámicas e hipofisiarias. Entonces ahí tenemos muchísimas hormonas hipotalámicas, liberadora de corticotropina, hormona de crecimiento, liberadora de tirotropina, somatostatina, hormona hipofisiaria, ACTH, TSH, GH, toditas estas son, recuerden ustedes, son polipeptídicas o proteicas. La oxitocina, la prolactina, gonadotrofina, LH, FSH, de origen proteico. Estos de origen proteico significa que están determinadas genéticamente y su
cromosomas para que se puedan producir a nivel hipotalámico e hipoficiario. Tenemos las hormonas suprarrenales, mineralocorticoides como la aldosterona, glucocorticoides como el cortisol y hormonas sexuales, hormonas ováricas, estrógeno, progesterona, testosterona. Son derivadas entonces del vuelvo a decir, de la corteza suprarrenal tenemos mineralocorticoides, aldosterona, glucocorticoides, cortisol, hormonas sexuales, hormonas ováricas, estrógeno, progesterona y hormonas de testosterona más. Derivadas de aminoácidos, tenemos algunos que son considerados neurotransmisores y a la vez la dopamina, noradrenalina, adrenalina, hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Son derivados de aminoácidos derivados de la arginina. La dopamina, noradrenalina y adrenalina son derivados de la tirosina. Y las hormonas tiroideas, entonces estamos viendo hormonas derivadas de aminoácidos, hormonas polipeptídicas o determinadas genéticamente y hormonas. La clasificación incluye también, según la localización de su receptor, dónde están sus células blanco. La localización del receptor puede ser intracelular en el citoplasma núcleo. Aquí vemos los receptores, no se olviden que los receptores son macromoléculas proteicas, generalmente formados por estructuras ternaria. Significa que tienen subunidades alfa, subunidades beta, subunidades gamma, son los más subunidades de un receptor de estructura proteína cuaternaria está determinada por un gen y los genes se encuentran. Al conformar una proteína cuaternaria, las subunidades forman muchas veces canales. Los receptores pueden ser algunos de ellos canales iónicos determinados o relacionados con ligandos. Y tenemos también intracelulares, donde la célula es liposoluble y esa hormona va a buscar un complejo hormona receptor y ese complejo hormona receptor se dirige a una parte del DNA donde es reconocido la transcripción de un gen. Ese gen produce el RNA mensajero y el RNA mensajero da lugar a proteínas. Entonces, y receptores intracelulares. Otra forma de clasificar a la localización de su receptor, o está en la membrana o está intracelular. Los receptores son quizás lo más importante que tiene para que la hormona actúe. Las hormonas actúan solamente sobre las células que poseen receptores. A estas células se las llama células blanco o células diana y se produce un efecto igual al efecto inducido. El receptor puede ser ocupado además del ligando endógeno por algún xenobiótico y un fármaco, actuar como agonista, antagonista y llevar a la respuesta esperada. Los agonistas simulan la misma respuesta antagonista. Las proteicas en un 98%. Hemos dicho que pueden ser superficiales o integrales de membranas o intracelulares que pueden estar en el núcleo o en el citosol. Los receptores, al ser proteínas, tienen muy importantes. Al ser una estructura proteica, tiene y un extremo carboxilo, y entre medio tiene su estructura secundaria, su estructura terciaria y la estructura cuaternaria que hemos dicho dada por las subunidades. Estos dominios estructurales sirven para muchas cosas. Se han encontrado en los receptores hasta 10 tipos de dominios diferentes. Hay unos dominios de reconocimiento, es decir, va a reconocer a la hormona entrando en contacto con él. Otros de generación de una señal para modificar el funcionamiento intracelular.
a la proteína, etcétera, etcétera. Los dominios no son otra cosa que partes especializadas de la proteína, que es el receptor. Como dominios tienen funciones de reconocer a la hormona, modificar activar señales, etcétera. Los receptores cuyo ligando se desconoce, es decir, que existen receptores, pero no, se llaman receptores huérfanos. La unión entre el receptor y ligando es saturable, totalmente ocupados o parcialmente ocupados. No se olviden que son compuestos hormonales en este caso, y el receptor es un compuesto proteico. La unión es saturable, decíamos, entre la hormona y el receptor, y existe la teoría de receptores totalmente ocupados o parcialmente ocupados que indican que a más receptores ocupados, mayor. Los receptores pueden ser de 4 tipos: receptores de tipo canales iónicos, la proteína G, y receptores que tienen sistemas enzimáticos o acoplados a sistemas enzimáticos. Eso es de membrana. Y el cuarto tipo de receptor es el receptor intracelular. Algunos autores receptores, en líneas generales podrían existir 5. Los clásicos: 3 receptores de membrana y un receptor intracelular. Los receptores para acetilcolínicos son receptores de membrana y poseen 4 dominios. Para la insulina poseen 7 dominios, etc. Los receptores son de 4 tipos, hemos dicho, de tipo 1, 2, 3 y 4. Canales iónicos y cuentan con varias subunidades. Los receptores ionotrópicos. Los de tipo 2 son receptores acoplados a la proteína G y contienen 7 hélices, también llamados receptores metabotrópicos. Los de tipo 3 son acoplados a sistemas enzimáticos y poseen solo. Son receptores que tienen que dimerizarse. Para funcionar tienen que duplicarse o dimerizar. Son receptores intracelulares que pueden. Estos son entonces los 4 tipos. Y vuelvo a decir, según muchos autores existiría un 5º tipo de receptor que no cumple con ninguno de ellos. Los receptores para las hormonas del grupo 1, como derivados esteroidales, hormonas sexuales, tiroideas y ácido retinoico, se localizan en el interior de la célula, ya sea en el citosol o en el núcleo. Entonces, vuelvo a decir, hormonas del grupo 1, que son hormonas liposolubles, tienen sus receptores intracelulares, las derivadas del colesterol o esteroideos, hemos dicho sexuales. La única que estaría escapando de la derivada del colesterol es la hormona tiroidea y el ácido retinoico. Son los 2 que estarían escapando de su del compuesto que los origina. Las hormonas del grupo 2 u hormonas polipeptídicas, como también las catecolaminas, etcétera, se localizan en la membrana citoplasmática. Por el tipo de receptor que ocupan, ya sea un receptor intracelular o un receptor de membrana, se clasifican en las dos. Aquí tenemos a las hormonas del grupo 1. Son aquellas que tienen receptores intracelulares. Corticoides, los mineralocorticoides, los andrógenos, progestágenos, calcitriol, ácido retinoico y hormonas. Los primeros son derivados del colesterol y los últimos 2, el ácido retinoico y la hormona tiroidea, no son derivados del colesterol, pero del grupo 1, pues que sus receptores están en la parte intracelular, en el citosol o en el núcleo. De las hormonas del grupo 1 son las siguientes. Son hormonas lipofílicas y liposolubles, porque
de lípidos de las membranas. Son hormonas en el plasma. Tienen diferentes nombres sus proteínas que las van a transportar. Todas son derivadas del colesterol y el ácido retinoico. Tiene una vida media prolongada en el plasma y tiene muchos coactivadores. Es lo último que está saliendo en relación a las hormonas y en relación a cómo van a actuar ellas. Y son compuestos coactivadores que tienen nombres inclusive ni siquiera siglas. Entonces, recordando un poquito, las hormonas del grupo 1 son aquellas hormonas que tienen receptores intracelulares, lipofílicas, utilizan proteínas de transporte, son derivadas del colesterol, tienen una vida media prolongada en el plasma, muchísimos coactivadores. Aquí tenemos en la figura lo mismo, tiene la hormona se junta con un receptor y además con muchos coactivadores. Los coactivadores llevan a que la hormona sea reconocida por una porción del DNA, además que activen a unos genes. Esos genes pueden estar vecinos o alejados. Esa hormona promueve la transcripción, va a generar proteínas y van a transcribir su información al RNA mensajero, de este sale del núcleo, lugar a la proteína específica que ha sido indicada por esa hormona y esa es la respuesta metabólica. Las características de las hormonas del grupo 2 son aquellas, no se olviden que tienen receptores en la membrana, utilizan segundos mensajeros en su interacción hormona-receptor, vida media es corta en el plasma. Entonces se fijan casi absolutamente lo contrario de las hormonas del grupo 1. Estas utilizan segundos mensajeros, no ingresan al interior de la célula. Se transportan libremente y su vida media es muy corta en el plasma. Aquí tenemos, por ejemplo, un ligándose a una proteína receptora. Habitualmente hay un hoyo revestido como clatrina donde están los receptores y viene la unión para que se produzca la unión hormona-receptor en la membrana celular. El receptor, habíamos dicho que pueden ser de tipo 1, canales iónicos, de tipo 2, acoplados a la proteína G, de tipo 3, acoplados a sistemas enzimáticos. Aquí vemos un receptor de tipo 2, tiene 7 hélices, activa la proteína G, que es una estructura trimérica, con subunidades alfa, beta y gamma, que es la adenilato ciclasa en este caso, pueden activar también a la guanilato ciclasa y pueden activar a la fosfolipasa C. Iónicos, sobre todo para el potasio y el calcio, para que entren o salgan de la célula. En el caso de activar al adenilato ciclasa a su substrato, que es el ATP, y lo convierte en AMP cíclico. El AMP cíclico dependiente del AMP cíclico fosforila proteínas y el efecto fisiológico que se busca de esa hormona es la fosforilación. Activa a las proteínas o inhibe a las proteínas. Los segundos mensajeros que son el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio, el IP3 y el diacilglicerol. Estos segundos mensajeros, entonces, el AMP ciclasa con acción de proteína G. El GMP cíclico es activado por la guanilato ciclasa con la calcio y calmodulina no son dependientes de MPC ni GMP cíclico, sino se consideran segundos mensajeros que pueden retículo endoplásmico o ingresar al interior. El calcio va a actuar generalmente con la calmodulina. El IP3 y mensajeros que salen o resultan de la lisis o de la
entonces que un fosfolípido de membrana nos da lugar a segundos mensajeros, que es el inositol trifosfato y el diacil. Son importantes porque el inositol trifosfato va a ingresar al interior de la célula y va a movilizar al calcio. Y el diacil, el GMP cíclico, va a activar proteinsinasas, en este caso dependientes del diacilglicerol. Aquí activan proteinsinasas y proteinsinasas dependientes de AMP cíclico. De la adenilato ciclasa o la guanidulato ciclasa son las siguientes. Son enzimas de tipo liasa activadas por proteína G. Tenemos la hormona, el receptor, la proteína G. Se llama G porque va a estar relacionada con la activación. Y hay proteínas G de tipo estimuladoras, S, proteínas G inhibidoras, proteínas y muchísimas proteínas. Hay más o menos unos 20 tipos de proteínas G. Las más y la proteína GQ. En este caso, la proteína GS estimula a la adenilato ciclasa y la adenilato al ATP para formar AMP cíclico. Los tipos de proteínas G, aquí tenemos muchísimos tipos de proteínas G, pero las más importantes son las GS, las GI y las GQ, las más importantes. Tienen su estímulo adenilato ciclasa y su efecto en algunas situaciones como las características del calcio como segundo mensajero intracelular, los cambios en la concentración de calcio intracelular son los encargados que cuando el calcio está en demasiada cantidad intracelular, el calcio actúa como un elemento que va a promover la proteólisis y puede activar proteasas lisosómicas, proteasas citosólicas y llevar a la muerte a la célula. El calcio, mientras esté en niveles adecuados y actúa como un mensajero intracelular, modula varias enzimas y activa proteasas dependientes del calcio. Es un segundo mensajero intracelular de las hormonas y funciona junto a calmodulina, que es una proteína dependiente de calcio, similar a la troponina. Las características del calcio son las siguientes. Tenemos aquí nosotros que el calcio ingresa por los canales de calcio y esos canales de calcio hacen que se acumule el calcio intracelularmente. Ese calcio también puede venir, hemos dicho, desde el inositol trifosfato cuando ha actuado la fosfolipasa C. El inositol trifosfato va al retículo endoplásmico y libera el calcio. O se junta con calmodulina y se produce una unión calmodulina-calcio que va a fosforilar proteínas. Esas son la respuesta fisiológica que busca el calcio. Igual que el AMP cíclico, igual que el GMP cíclico, el calcio lo que va a buscar. Las proteínas fosforiladas pueden actuar de una manera activa o inactiva. Esas proteínas fosforiladas pueden ser canales iónicos, etcétera, etcétera. Las hormonas del grupo 2 tienen sus receptores en la membrana 2D según qué segundo mensajero utilicen. Se clasifican las hormonas como 2A, aquellas cuyos y aumentan o disminuyen la concentración de AMP cíclico. Se llama entonces hormonas del grupo 2A, cuyo segundo mensajero es el AMP cíclico. Estas hormonas incluyen a la angiotensina 2, catecolaminas alfa, glucagón, hormona de crecimiento, LH, ACTH, PTH, somatostatina, calcitonina. Una gran cantidad de hormonas hipotalámicas hipofisiarias utilizan al AMP cíclico como su segundo, entonces como hormonas de tipo 2A. Aquí hay una pequeña diferencia en las catecolaminas alfa 2 y los beta-adrenérgicos van a actuar con otro segundo mensajero. Los 2B utilizan al segundo mensajero que es el AMP cíclico y
MP cíclico son factor natriurético auricular y óxido nítrico. Son los... Y se clasifican en el grupo 2B. En el grupo 2C son aquellas hormonas que van a utilizar el calcio o el fosfatidilinositol. Y aquí tenemos acetilcolinas, catecolaminas alfa-adrenérgicas, las había dicho diferentes a las del grupo 2A, colecistocinina, factor de crecimiento derivado de plaquetas, TDH, sustancia P, angiotensina 2, gastrina, ADH, GNRH, oxitocina. Son hormonas entonces que utilizan al calcio como segundo mensajero. Las 2D son aquellas que utilizan a las sinasas, tirosinas sinasas o tirosina fosfatasas como segundo. Estas hormonas del grupo 2D son hormonas que están muy relacionadas con el crecimiento y el desarrollo. Son compuestos químicos u hormonas que van a promover generalmente la mitosis celular y el crecimiento de la célula. Sinasas, a la insulina, la eritropoyetina, los factores de crecimiento, los 40 factores de crecimiento que existen, fibroblástico, epidérmico, nervioso, etc. La hormona de crecimiento, la prolactina, y los factores similares a la insulina, factores de crecimiento. Entonces utilizan el sistema de la tirosina sinasa. La tirosina sinasa se considera un sistema específico. La tirosina sinasa, su nombre lo dice, son receptores o compuestos que fosfatina es la que activa las señales intracelulares. La insulina tiene entonces receptores de tipo 3, cuyo segundo mensajero es la tirosina sinasa. La eritropoyetina lo mismo, los factores de crecimiento, cualquiera que fuera de ellos, se utilizan en el sistema de las tirosinas sinasas, la prolactina y el factor similar a la insulina. Las hormonas a la adenilato ciclasa, estas hormonas van a producir una gran cantidad de AMP cíclico. Son la ACTH, la ADH, beta-adrenérgicos, calcitonina, CDH, FSH, MSH y glucagón. Todas ellas estimulan a la adenilato ciclasa, entonces son hormonas del tipo 2A. O sea, recuerden que las 2A podrían ser estimulantes o inhibidoras de la adenilato ciclasa. Las hormonas que aumentan MP cíclico, obviamente, son la ACTH, la ADH, beta-adrenérgicos, calcitonina, etc. Las hormonas que inhiben el AMP cíclico son la acetilcolina, alfa-2, la acetilcolina a través de receptores muscarínicos, ¿se entiende? Angiotensina 2 y somatostatina. Las hormonas cuyo segundo la acetilcolina, catecolaminas alfa-adrenérgicas, colecistocinina, factores de crecimiento, TDH, gastrina, ADH, GNRH y oxitocina. Todas ellas van a utilizar al calcio como segundo mensajero. Pueden ser muy altas o muy bajas, generalmente las concentraciones, pero su acción es muy poderosa. Entonces, sus concentraciones son tan bajas que oscilan entre 15, 10 o a la menos 19 milomoles, es decir, concentraciones extraordinariamente bajas o picomoles de las hormonas. Esta acción es relevante porque el exceso o déficit de la concentración de gigantismo o el hipotiroidismo. Las hormonas más importantes tenemos en diferentes: la glándula pineal, hormonas hipotalámicas, hormonas hipofisiarias, hormonas de la tiroides, hormona de la paratiroides, hormonas cápsulas suprarrenales, hormonas pancreáticas, hormonas de los ovarios y testículos. Las hormonas más importantes, ya habíamos dicho en la primera diapositiva, están mencionadas aquí: hipotalámico. Las hormonas hipotalámicas
El hipotálamo segrega 8 diferentes. El hipotálamo, si se fijan ustedes aquí, esta es la estructura. El hipotálamo es una parte muy pequeñita, que es el inicio del tronco cerebral, y el hipotálamo, fíjense, con ser una estructura tan pequeñita, domina muchísimo, porque el eje de liberación de hormonas es hipotálamo, hipófisis, glándula blanco. Entonces, neurohormonas de la llamada eminencia media y se encargan de controlar medio, el hipotálamo, el puente de Barolio y la glándula pituitaria o la hipófisis. A estas hormonas o péptidos actualmente se los conoce como factores liberadores hipotalámicos y se actuando la dopamina. La dopamina es la única hormona inhibidor. Las demás hormonas hipotalámicas actúan como liberadores y su acción liberadora es sobre la hormona hipofisiaria. La dopamina que actúa como inhibidor de la prolactina. Tenemos entre las hormonas hipotalámicas factores liberador de la corticotropina, factor liberador de la somatotropina, factor liberador de la hormona estimulante del folículo. Esas son hormonas hipotalámicas y fíjense que son llamados también factores liberadores hipotalámicos. Las dos neurohormonas restantes, pero también tenemos la neurohipófisis, son dos, la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina contrae el músculo activadora de la secreción láctea. La vasopresina u hormona antidiurética favorece la retención, eleva la presión arterial. Se originan estas hormonas prohormonas, como son polipéptidos, pueden ser muy grandes y se originan en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Se concentran en la neurohipófisis, donde se activan antes de salir a la circulación general. Además de regular la liberación de hormonas hipofisiarias, algunos de estos factores controlan el crecimiento celular hipofisiario, la diferenciación, proliferación y la síntesis hormonal. Tienen ciertas peculiaridades. Pueden actuar como neurotransmisores o sobre uno o más hormonas hipofisiarias. Pueden realizar un control dual y ejercen en sí mismo un control. Tenemos aquí nosotros el sistema venoso portal hipofisiario, donde el hipotálamo está con sus neuronas y con todo lo directamente hacia la hipófisis a través de un sistema portal venoso y arterial que sirve para regular esos factores hipotalámicos hacia la hipófisis. Portal hipofisiario, las hormonas secretadas por el hipotálamo son llevados por este sistema portal venoso a la hipófisis anterior, regulando e inhibiendo la secreción de las hormonas de la hipófisis anterior. La hormona liberadora de tirotropina bioquímicamente nos interesa porque es un tripéptido, es decir, es lo que puede existir. 3 aminoácidos forman a la tirotropina. La tirotropina regula la secreción de TSH, de tirotropina, y su síntesis es como sigue. Tenemos el ribosoma, TRH, el núcleo, el retículo endoplásmico, la liberación de la prohormona, su ruptura y su fracción. Se olviden como un compuesto muy grande, pero al final son 3 aminoácidos, que es la hormona liberadora de tirotropina, 3 aminoácidos. Es la hormona más pequeñita que tenemos. Está formada por 3 aminoácidos y activa a la TSH, la T hipofisiaria. Aquí tenemos ahora las hormonas hipofisiarias. Del hipotálamo hemos dicho que hay núcleos
núcleos paraventriculares, donde van a estar secretándose las hormonas. Y las células neurosecretoras ubicadas en el hipotálamo u hormonas inhibidoras. Y aquí tenemos hacia la adenohipófisis con todo un sistema de irrigación venosa muy importante y media, el tallo hipofisiario, la parte nerviosa de la hipófisis y diferentes compuestos. En la neurohipófisis se secreta la hormona antidiurética y la oxitocina. Hemos dicho que la antidiurética va a actuar en el riñón y va a promover la absorción de agua. La oxitocina va a actuar en el útero, contracción del útero, sobre todo del útero grávido. La oxitocina también va a actuar sobre la glándula mamaria, a producir una secreción o control mioepitelial de la glándula mamaria. De las células las células ácidas y las células basófilas, células acidófilas y células basófilas. Estas células y dar lugar a tumores. Los tumores de la hipófisis anterior son tumores acidófilos, secretan a las diferentes hormonas como son la prolactina, que estimula la secreción láctea, van hacia la prolactina, que actúa sobre el tejido adiposo y aumenta la elevación de ácidos grasos libres. Tenemos también sobre el músculo, que produce, y tenemos hormonas sobre el hueso que van a promover el crecimiento del hueso. Esas son de origen acidófilas, la que va a actuar en hueso, en músculo y en tejido adiposo. Las hormonas ACTH, la TSH, la FSH y la LH. La ACTH va a actuar sobre la corteza suprarrenal y cortisol. La TSH va a actuar sobre tiroides y va a promover la secreción de la hormona tiroidea. La FSH actúa sobre el testículo, produce la espermatogénesis y la secreción de andrógenos, lo mismo que la LH. La LH también y la FSH van a actuar sobre ovario y van a producir desarrollo y secreción de estrógenos y van a promover la ovulación y secreción de progesterona hacia hipotálamo. Muy bien. En estas hormonas hipofisiarias quedamos porque y no quiero cansarlos. La siguiente clase, el día jueves, continuamos entonces con hormonas hipofisiarias. Que tengan una... Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.